Mi nombre es Jessy Daraque, yo soy residente de neurocirugía de tercer año en la Universidad del Bosque. Esta es nuestra charla sobre músculos de la nuca y músculos del dorso. Dos de los libros que utilicé para pues, guiar esta charla es uno de los que ya todos conocemos, que es el libro del doctor Roton, el Atlas de Cabeza, Cuello y Cerebro del doctor Roton, y el libro de Anatomía Humana de Testit. En el tomo 1 es donde encontrarían esta información y algunas ilustraciones que extraje en Ether y algunos sitios que proveen imágenes e ilustraciones tridimensionales y dinámicas. Entonces, el contenido de nuestra charla que vamos a desarrollar es, pues, básicamente son los músculos, los numerales 1 y 2 son de los músculos de la nuca como tal. Voy a tocar los músculos de la parte de la unión craneocervical que también hacen parte de los músculos de la nuca. Y también voy a hablar de los músculos propiamente dichos de la nuca. Entonces, digamos que ahí se centra una gran parte de la charla, la parte posterior. La parte anterior de los músculos y la lateral no la vamos a tocar en esta charla. Lo mismo en el numeral 3, los músculos del dorso, en su división como intrínsecos y extrínsecos, los intrínsecos entre superficiales y profundos. Más o menos este es el orden que vamos a seguir. Estas son las convenciones que utilicé en la charla para poder orientar, digamos, la información de forma concisa, porque pues como se imaginarán, los capítulos son extensos, entonces extraje la información puntual, sobre todo porque sé que hay varios estudiantes de pregrado, de morfología y fisiología de otras universidades y del Bosque, para que pues cuando vean la grabación de la charla, después si la quieren repasar, tengan la información a la mano y pues les ayude de guía para poder sobre todo orientar la lectura. Entonces vamos a iniciar con los músculos de la nuca y de la unión craneocervical. Entonces, los músculos de esta región, de la región posterior, básicamente son 8, que son pues 8 músculos pares que están divididos en dos grupos según su origen e inserción, en intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos son todos esos músculos cuya inserción y origen no son simultáneas sobre la columna. Por eso son extrínsecos, porque alguno de sus dos extremos está en una zona fuera de la columna, como la unión de la base del cráneo, la unión cervical o algunos huesos eh, de la región periférica de la columna. Y los intrínsecos, pues, es todo lo contrario, son todos los músculos que, tanto su inserción como su origen, están dentro de la columna y por eso se llaman así. De esta misma manera se dividen en 4 grupos, digamos que revisando, los autores los dividen de muchas maneras, pero intenté como hacer un resumen para que quedara toda la información concisa, utilizando la información de estos autores. Entonces, se dividen estos 4 grupos en periféricos o superficiales, en intermedios y profundos. El grupo de los intermedios los dividen en 2. Entonces, los intermedios que se extienden hacia la parte superior o hacia el cráneo, que son los de la unión cráneo-cervical, y los intermedios que se extienden hacia la región inferior, que van o hacia otras zonas de la columna cervical, o hacia la columna torácica, o hacia la clavícula, o hacia el omóplato, por ejemplo. Arrancando con el primero de los músculos, entonces tenemos el trapecio, este plano del plano superficial. Cuando hablamos de plano superficial, es, pues como estamos hablando de anatomía quirúrgica, es como si estuviéramos con el paciente acostado boca abajo, ¿sí? En posición quirúrgica, y estuviéramos ingresando desde la piel hacia la columna. Entonces, la idea es que ese es el orden que vamos a seguir con los músculos. Entonces, siguiendo como el plano superficial, el primer músculo que encontraríamos después de la piel, después de tejido celular subcutáneo y demás tejidos que están encima, es el trapecio. Entonces, el trapecio, en su origen, como ven ahí, pues está en la línea media y tiene un origen en la parte superior, en la línea nucal superior del cráneo. El cráneo tiene dos líneas, una línea nucal superior y una línea nucal inferior, y entre esas dos líneas se divide la inserción o el origen de muchos de los músculos de la unión craneocervical. Entonces, este músculo se origina en la línea media, va por toda la línea media desde la línea nucal superior, pasando por la protuberancia occipital externa y va a terminar en las apófisis torácicas. Entonces, es un músculo bastante largo en su inserción.
en su origen, perdón, y su inserción tiene, digamos que varios sitios. Esa inserción lo que hace es unir la escápula con la clavícula en la parte distal y además pues le da un sitio de anclaje al músculo que va en el tercio lateral de la clavícula, el borde superior de la apófisis escapular hacia la parte posterior o dorsal y asimismo el acromion. Su función, como todos sabemos, ahorita les voy a mostrar con unas imágenes dinámicas y demás, básicamente es, además de ayudar en la estabilización de la columna con el ligamento que conforma y demás, es elevar, aducir y deprimir los hombros. Y esto mismo, pues lo une a la escápula y la clavícula, como les dije antes. La inervación de ellos, de los trapecios bilaterales, pues tiene parte del nervio accesorio en su gran mayoría y algunas ramas colaterales, algunas ramas dorsales, perdón, posteriores de C2. Su irrigación básicamente tiene aporte mixto pues, de la arteria cervical superficial transversa y de la arteria dorsal de la escápula. Entonces, como ven acá, esta es una imagen del doctor Roton. En el triángulo que acaba de aparecer, les muestro esa parte del músculo trapecio del lado derecho. Como alcanzan a ver ahí, es la parte superior, ¿sí?, del músculo, porque como sabemos el músculo es bastante grande, pero esta hace parte en el lado derecho de la región superficial y cubre esos músculos de la zona. Hacia el lado izquierdo, que es lo que vemos acá, ¿sí?, ese lado pues ya no tiene claramente el trapecio, ¿sí?, ni el esternocleidomastoideo, entonces para que lo puedan comparar, esta es la parte más superficial, es la mitad derecha. Como alcanzan a ver en estas imágenes, pues este sí es el músculo completo. En la imagen anterior estábamos viendo esta zona, ¿sí?, donde se observaba su inserción en la línea nucal superior, está dividida en dos mitades, todas las apófisis espinosas cervicales y va a terminar las dorsales. Y hacia la parte lateral va a llegar a la acromion, va a estar por encima de la apófisis de la escápula y asimismo hacia la parte anterior, como ven en esta imagen, se observa cómo llega también a la acromion y a la clavícula. El movimiento, como lo alcanzan a ver acá en estas imágenes tridimensionales, es la activación, en este caso, como él tiene tres, digamos que tres variantes o tres proyecciones musculares, tiene unas proyecciones musculares superiores, unas proyecciones musculares medias, que son las que se están activando aquí en la imagen, y las proyecciones musculares inferiores. Básicamente todos, digamos que van a contribuir en los músculos, en el movimiento, entonces esta es la aducción, ¿sí?, de la que les decía, y esta es la elevación y la parte en la que deprime los hombros. Siguiendo en el plano superficial, entonces tenemos también el esternocleidomastoideo, que es pues el músculo que veíamos al lado. Este músculo básicamente se origina, como les digo acá, en la mitad lateral, ¿sí?, de la línea nucal superior, o sea, justo al lado de donde se origina el trapecio anterior, también es un músculo superficial y va a parar en el proceso mastoideo, por eso parte de su nombre. La inserción, en este caso, pues va al esternón y al tercio medial de la clavícula. Este músculo lo incluí, a pesar de que casi su gran mayoría de la masa muscular va hacia adelante, lo incluí porque primero es muy importante para nuestros abordajes en neurocirugía y segundo, porque el origen está en la parte posterior. Entonces pasa por la parte lateral de la cabeza y se va hacia el cuello por la parte lateral, hacia adelante. La inervación básicamente es igual, la misma inervación que tiene el trapecio, es una inervación en su mayoría del nervio accesorio, lo escriben los autores, y la última parte es de la rama, una rama de C2. Normalmente este músculo lo que va a ayudar es con la flexión, la extensión y la lateralización junto con la rotación de la cabeza, o sea, casi todos los movimientos, dependiendo del músculo que activemos, pues van a ir hacia el lado ipsilateral. El esternocleidomastoideo tiene, digamos que una irrigación particular, tiene dos arterias, una arteria que se llama la esternocleidomastoidea superior y otra que es la esternocleidomastoidea media. La superior es rama del occipital, que es rama también a su vez de la arteria carótida externa. Y
La esternocleidomastoidea media es rama de la tiroidea, que también en este caso es rama de la carótida externa. Entonces, una de las cosas que hace el esternocleidomastoideo en el cuello, que es el músculo que vemos acá, básicamente es dividir el cuello. Pues para nosotros, digamos que una división médica es la división en los triángulos, en el caso en la parte anterior. Entonces divide el cuello en la parte anterior en el triángulo anterior y en el triángulo posterior. El triángulo anterior, pues como lo vemos acá para mencionarlo solamente, el borde superior es el borde inferior de la mandíbula, que sería este, ¿sí? El borde posterior sería el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y el borde anterior sería la línea media del cuello. En el triángulo posterior, que es este que vemos acá, entonces el borde anterior sería el borde posterior del esternocleidomastoideo, aquí vemos las ramas de su inserción. El borde inferior sería la clavícula y el borde posterior, ¿sí?, sería el borde anterior del músculo trapecio, del que hablamos hace un rato, que también termina adhiriéndose o insertándose en la clavícula, como vemos acá. Esta es la imagen que les había mostrado anteriormente el doctor Roton, donde ya vimos el trapecio, pero ahora vemos las ramas también del esternocleidomastoideo, que es lo que vemos en este lado. Ellas prácticamente entre las dos cubren casi todo el semiespinoso de la cabeza y el esplenio de la cabeza. Entonces, ahí lo ven resaltado con ese rectángulo rojo. Esta es una vista anterior, ¿sí?, con pues, el paciente con la cabeza extendida. Esta es la mandíbula. Acá alcanzamos a ver cómo viene del apófisis mastoides para mostrar su inserción en el manubrio esternal y en la parte anterior de la clavícula, y el trapecio en la parte lateral de la clavícula junto con el acrómio. Y aquí pues, lo podemos ver en la cara lateral. Y esta es una imagen dinámica donde alcanzan a ver parte de los movimientos que hace el esternocleidomastoideo. Entonces, si se activara el músculo del lado derecho, hacemos este movimiento de lateralización, y si se activara, digamos que con más intensidad, pero hacia la rama external, hacia la rama external, que algunos autores lo dividen como si fueran tres músculos diferentes, pues veríamos cómo se va más hacia adelante que hacia el lado. Siguiendo con el plano superficial, entonces ya retiraríamos los dos músculos anteriores que vimos, y siguiendo con esto veríamos el splenius capitis o el esplenio de la cabeza. Entonces este es un músculo un poco más profundo respecto a los dos anteriores. Va desde la inserción de él, va justo debajo, ¿sí?, en el tercio lateral de la línea nucal, pues donde se insertan también, o donde se originan, perdón, los dos músculos anteriores. Pues justo en ese borde inferior, cubierto por ellos, se originan las fibras de este músculo, y la inserción va a ir completamente de donde se origina hacia las apófisis espinosas cervicales, y se va a extender hasta la primera apófisis torácica. Entonces este sí ya no va hacia la clavícula, ni hacia el omóplato, ni hacia la parte anterior, sino netamente posterior a las apófisis espinosas. La función de este es ayudar a los dos músculos anteriores en la rotación, extensión e inclinación de la cabeza, y su irrigación es por las ramas musculares de la arteria occipital. La inervación es básicamente la misma de los dos anteriores, ¿sí? Comparte algunas ramas, pero en este caso la diferencia es que tiene más ramas de C2 que del accesorio en este caso. Y como vemos en esta imagen, tenemos en rojo resaltado el esplenio de la cabeza de forma bilateral en la inserción. Si hubiéramos quitado acá el trapecio del borde medial y el esternocleidomastoideo del borde lateral, entonces nos liberaría este músculo de abajo, y alcanzamos a ver en esta imagen cómo se alcanza, digamos, a relacionar en la parte inferior con el esplenio, ¿sí?, del cuello propiamente dicho. Este es el de la cabeza y este es el del cuello. En este caso, los mezclan a los dos para mostrarlos en esta imagen del doctor Netter. Y vemos cómo se insertan en todas las apófisis espinosas, como vemos acá. Entonces, para, digamos que resumir en parte la inervación y la vascularización de los que voy a mencionar de aquí para abajo, tenemos que, pues, la inervación es básicamente una o varias ramas posteriores de los nervios espinales cervicales, ¿sí?, para los que quedan superficiales. Y para los profundos, hay algunas ramas, dicen ellos, aunque pues nosotros en neurocirugía sabemos que las ramas que da el primer nervio cervical básicamente es para la sensibilidad de alguna zona de la mandíbula y demás.
pues dicen acá el doctor Testit y André Latarjet, que pues ellos consideraban que también habían algunas ramas del primero y del segundo nervio cervical en esta inervación en los músculos. Dentro de la vascularización tenemos ramas de la arteria occipital externa, ¿sí? De la arteria occipital, perdón, que hacen parte de la arteria carótida externa, una rama de ellas, y el drenaje todo va a ir o por el plejo venoso cervical o por vasos venosos espinales que van a ir a la vena yugular, que es lo que vemos acá. Entonces, siguiendo con las imágenes del doctor Roton, ya encontramos que aquí tendríamos la línea, ¿sí?, nucal superior, que aquí está el ilium, aquí tenemos la línea nucal superior, ¿sí? Justo debajo tenemos estos dos músculos que alcanzamos a ver acá, que es el semioespinalis de la cabeza y el esplenio de la cabeza, que es este que vemos en la imagen de la izquierda. En la imagen en la mitad de la derecha, pues ya se ha retirado el esplenio de la cabeza y por eso alcanzamos a ver el longissimus capitis. Y aquí alcanzamos a ver la vena yugular, que es por donde va a ir parte de ese drenaje de estos plejos venosos que alcanzamos a ver acá. Entonces ahí en el triángulo les resalto el músculo del que estamos hablando, que es el esplenio de la cabeza, y me alcanzamos a ver cómo se va desde el borde lateral hacia la mastoides, y de ahí sus ramas en dirección oblicua van a parar sobre las apófisis espinosas hasta T1. Ya pasando todo este plano, que era el plano superficial, llegamos al plano intermedio, ¿sí? Este plano intermedio lo dividen algunos autores en complejo mayor y complejo menor, y algunos otros simplemente lo nombran por los músculos que los conforman o por los músculos los que mencionan. Entonces, este plano intermedio tiene el longissimus de la cabeza o longissimus capitis y el semiespinalis capitis, ¿sí?, o semiespinal de la cabeza. Ambos son profundos a los dos músculos anteriores, al esternocleido y al esplenio. Y el semiespinalis capitis, que es el que estoy mencionando acá, el origen de él es en la línea nucal, entre la línea nucal superior e inferior. Entonces, este está mucho más abajo, como si fuera una hilera en descenso. Entonces, entre la línea nucal superior e inferior, hacia la parte medial, tenemos esa protuberancia occipital externa, ¿sí? Y a partir de todo esto encontramos las fibras del músculo semiespinalis de la cabeza. Va hasta la unión occipitomastoidea, estas fibras, como si fuera un abanico. Y el longissimus o largo de la cabeza, el borde superior y el borde posterior van hacia el proceso mastoideo. Entonces lo que hace es como darle una vuelta a la mastoides, terminando de recubrir lo que no recubrió el semiespinal de la cabeza. La inervación, la inserción, ambos van a ir a las apófisis transversas, a diferencia del anterior que iba a las apófisis espinosas. Este va a las apófisis transversas vertebrales cervicales y a las apófisis torácicas. Y la función es ayudar, ¿sí?, a los músculos anteriores a ejercer los movimientos de rotación y lateralización de la cabeza para hacer el movimiento, digamos, que más consistente y más fluido. Entonces, en esta imagen que les muestro acá, digamos que están los dos músculos, pero descritos como complejos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el longissimus de la cabeza, que es este mismo que vemos acá, ¿sí?, músculo del complejo menor, y aquí tenemos el complejo mayor, que básicamente los describen así por la masa muscular que revisten. Entonces vemos ese complejo mayor, que es el semiespinalis. Esta es otra vista, otra imagen, en la cual estamos viendo solo el músculo, ¿sí?, en su inserción desde la apófisis mastoide, que es lo que alcanzamos a ver acá, cómo lo rodean, ¿sí? Este es el semiespinalis, y vemos cómo hace su origen acá y toda la inserción sobre las apófisis para parar en las transversas de todas las vértebras cervicales hasta llegar a las torácicas, como alcanzan a ver estas líneas acá. Entonces, digamos que algunos describen el origen de él al revés, ¿sí?, como si el origen fuera acá y la inserción acá. Digamos que estudiando lo que algunos autores anatomistas dicen, todos los músculos deberían describirse el origen, ¿sí?, que sería el sitio que se queda quieto, y la inserción, el sitio donde se ejerce la acción. Entonces, por eso algunos lo describen al contrario, como si el origen fuera en las transversas y al hacer la tracción hacia inferior, girar a la cabeza y la lateralizar. Entonces, digamos que sobre esto hay algunas discrepancias entre los anatomistas y algunos otros autores en anatomía. Y esta es una imagen lateral en la cual se alcanza a observar ese mismo semiespinalis, o semiespinoso o complejo mayor.
donde se alcanza a ver, pero en este caso, cómo se inserta para lo que acabo de decir, o se origina en las apófisis transversas, ¿sí? Aquí otra imagen del doctor Rotten, que es la que hemos estado utilizando hasta hace un momento, donde observamos este complejo mayor que es el semiespinal, y entonces aquí tenemos la línea nucal superior, que no se alcanza a ver, digamos que muy bien, por la calidad de la foto, pero entre esta línea y otra línea que hay aquí debajo, que sería la línea nucal inferior, pues se origina este músculo y vemos cómo va de medial hasta lateral. Aquí tenemos ese complejo venoso que digamos que es el plejo que está aquí, y aquí alcanzamos a ver el longissimus capitis, que es el complejo menor, ¿sí? Entonces ya, para complementar lo que les decía hace un instante. Ahora ya pasamos al plano intermedio, que era el que les acabo de decir de los dos complejos mayor y menor, y ahora tenemos el plano profundo, en cuanto a los de la unión craneocervical o el borde medial superior. Entonces, este grupo es más profundo, como su nombre lo dice, al esplenio de la cabeza, al semiespinalis y al longissimus, como si fuéramos de la piel hacia la columna y la fuéramos a operar. Entonces, el oblicuo superior tiene un origen que es lateral e inferior al semiespinal de la cabeza, o sea, al complejo mayor. Y va entre la línea nucal superior e inferior, como hemos mencionado anterior, similar a los músculos del complejo del plano intermedio. El oblicuo inferior, ¿sí? Se origina en el proceso espinoso y va hasta la lámina de C2, ¿sí? Entonces, ambos se insertan, ¿sí? En el proceso transverso del atlas, ¿sí? Digamos que sus fibras se describen hacia esta zona, y la función básicamente es estabilizar la cabeza y hacer que los movimientos de giro en particular, por la disposición que van a ver ahorita, sean giros más lentos y controlados. Entonces, aquí alcanzamos a ver cómo ya quitamos los músculos del complejo mayor y menor, ¿sí? Del lado que vemos acá izquierdo, porque el paciente lo estamos viendo por la espalda. Entonces se retiran los músculos del complejo mayor y menor, y alcanzamos a ver cómo los músculos van insertándose en esta mitad entre la línea nucal superior, que es acá, y la línea nucal inferior, que es acá, ¿sí? Entonces, ahí les resalto cómo el semiespinal los cubre, ¿sí? Y en ese triángulo observamos el oblicuo, ¿sí? Superior. En el rectángulo les muestro el oblicuo inferior, ¿sí? Y aquí, en la siguiente imagen, ya hemos retirado el músculo semiespinalis y todos los músculos del plano intermedio en esta imagen. Entonces alcanzamos a ver los 4 músculos, ¿sí? Que son los 2 oblicuos en los triángulos, oblicuos superiores, y los 2 oblicuos inferiores en la parte inferior. Entonces, si pensamos en la contracción del músculo, básicamente, este músculo se hace contracción hacia la línea media, lo que hace es que la cabeza se gire hacia el lado derecho. Y si este músculo hace contracción de arriba hacia abajo, lo que hace es que mire hacia el pecho o hacia el pectoral del lado derecho. Esta es otra imagen de otro esquema donde alcanzamos a ver estos músculos, y además, pues ahorita les voy a explicar este triángulo que se forma acá. Entonces vemos aquí los oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Y aquí en la mitad los rectos, los 2 rectos, el recto menor y el recto mayor. Entonces, en el siguiente plano, estos son los músculos que les acabo de mencionar, está el rectus capitis posterior mayor y el rectus capitis posterior minor, ¿sí? O recto de la cabeza posterior mayor y menor. Entonces, el mayor, como lo vemos acá en mayúscula, su origen es la parte inferior del borde lateral de la línea nucal inferior. Entonces ya este está sobre la línea nucal inferior. Es el último que se inserta aquí. Y en la inserción va a ir a la apófisis espinosa del axis, ¿sí? Que es C2. En minúscula observamos el rectus capitis posterior minor o menor, y su origen es a nivel medial bajo la línea nucal inferior, ¿sí? Entonces este va un poquito más abajo de las fibras del anterior, hacia la parte medial, y está parcialmente cubierto por el mayor. Y se inserta en el tubérculo del arco posterior del atlas. Entonces, ambos lo que van a hacer en sus funciones es estabilizar y complementar los giros de la cabeza, como los músculos anteriores también. Entonces aquí se los voy a mostrar cómo se observan. Entonces en este primer triángulo que alcanzan a ver bilateral, tenemos el rectus capitis posterior mayor, y hacia la parte medial el minor. En la anatomía casi siempre describen que el mayor, ¿sí?, sostiene al menor. No siempre se cumple, pero en este caso sí. Entonces aquí observamos que el mayor sostiene al menor.
Continuando con ese triángulo que les había dicho hace un instante del plano profundo, tenemos ese triángulo que conocemos como el triángulo de Arnold o el triángulo suboccipital. Básicamente es un triángulo que tiene, pues si vemos la imagen anterior, sería básicamente este triángulo que se forma acá, ¿sí? Y este triángulo que observamos acá, que ya se lo voy a mostrar en detalle. Entonces, ese triángulo está, lo describimos porque por ahí pasan algunos componentes importantes que son referentes anatómicos para los neurocirujanos, para hacer algunos procedimientos. Entonces, en el borde superior o la parte superior y medial, tenemos el rectus capitis posterior mayor, el que les decía hace un instante, el mayor, el grande. Y abajo tenemos el oblicuo menor, que era el que mostraba con el rectángulo en las imágenes anteriores. Lateral a este tenemos el oblicuo mayor. Y pues si recordamos lo que hemos hablado anteriormente, el techo era el músculo que lo cubría, que era el semiespinalis capitis. Y hacia la parte lateral, el complejo menor, que era el lateral, el esplenio de la cabeza, ¿sí? El complejo, digamos que de la parte de los músculos que venían oblicuos hacia las apófisis espinosas. En el fondo lo que encontraríamos sería la membrana atlanto-occipital, que hace parte de algunos continentes de tejidos ahí, y el arco posterior del atlas, ¿sí? Entonces aquí tenemos ese triángulo que les muestro. El triángulo amarillo que observan acá, ese triángulo es la porción del triángulo que también formamos del otro lado. Aquí alcanzamos a ver un plejo venoso que es muy importante porque pues este plejo venoso, cuando si uno quisiera hacer un bloqueo en esa zona del nervio de Arnold, que además es el que va a venir a inervar todos los músculos de esta región y algunos de la región cervical media inferior, podría tener unos sangrados, o en los abordajes quirúrgicos cuando se hace la resección parcial del arco de C1. Además, en esta zona encontramos, pues, algunos autores describen el nervio de Arnold como ramas de C1, C2 y C3, algunos solamente C1 y C2, ¿sí? Y este nervio va a contribuir, ¿sí? Con fibras para la inervación de los músculos que les decía hace un instante. Además, se encuentra uno, si alcanzamos a ver acá, debajo del recuadro, y digamos que vemos en esta zona, bueno, el lado izquierdo más que todo, de la derecha no se ve mucho porque está cubierta, pero alcanzamos a ver acá, les estoy señalando la arteria vertebral, que va a transcurrir después, posteriormente aquí, en su parte extradural. Y además, pues es un sitio anatómico para encontrarla también. Y en esta imagen o diagrama con colores les muestro lo mismo que les decía hace un instante. Entonces, los tres bordes del triángulo, básicamente en rojo, amarillo y verde, en rojo, verde, perdón, y azul, alcanzamos a ver el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, cómo se insertan todos en este lado, excepto el oblicuo mayor. Ya pasando a los siguientes músculos, que son los músculos de la nuca propiamente dichos, o sea, los de la mitad inferior, tendríamos unos músculos adicionales que no les he mencionado, ¿sí? Ya alcanzamos a ver todos estos de acá para arriba, entonces les vamos a hablar un poco de los que están aquí abajo. Entonces, en el plano superficial tenemos el esplenio, ¿sí? Del cuello en este caso, ya no de la cabeza, que es inmediatamente inferior al esplenio capitis, que era el que les mostraba hace un instante en gris. Entonces, se origina en las apófisis transversas desde C1 a C3. Y la inserción de es las apófisis espinosas, incluyendo el ligamento interespinoso, de C7 hasta las torácicas. Este desciende mucho más. Inervado por los ramos posteriores de los nervios cervicales y ayuda al movimiento, como van a ver ahorita, de la rotación de la cabeza. Este está irrigado, como ya vieron hace un instante, la arteria vertebral discurre a ambos lados entre el foramen vertebral, ascendiendo justo por debajo de este músculo. Entonces, tiene algunas ramas de esta arteria y otras ramas de la arteria occipital que hace parte de las ramas terminales de la carótida externa. Entonces, ya en este diagrama que vemos, ya no coloreamos en rojo el esplenio de la cabeza, sino la parte inferior de este, que es el esplenio del cuello. Y en esta imagen solo vemos, pues en el diagrama, el esplenio como tal, quitando todos los otros músculos. Básicamente, si hiciéramos una contracción igual como hemos hecho en las anteriores, de superior a inferior, pues lo que hace es que la cabeza gire, ¿sí? Hacia el lado y un poco hacia abajo.
Esta imagen, pues es, digamos que complementando la imagen que mostraba ahorita del doctor Rotten, donde mostramos las apófisis espinosas numeradas, las vértebras, el foramen vertebral, que es lo que alcanzamos a ver acá, que es por donde pasaría la arteria vertebral que vendría, ¿sí? Desde más o menos C6 hacia arriba, a irrigar este músculo, y un corte de cómo podemos exponer estos músculos. Entonces, en el plano intermedio, ¿sí? Tenemos en el plano intermedio un músculo que lo conocen como el cervical transverso o transverso del cuello, que es el mismo largo del cuello o longissimus cervicis. Este básicamente es lateral al esplenio que les decía ahorita, que les estaba mostrando. Su origen son todos los tubérculos posteriores de C3 a C7 y se va a insertar en todas las apófisis transversas. Por ende, es un músculo muy lateral. Entonces se ve todo el borde lateral y ese músculo es bastante largo. Se va pues este músculo a ser inervado por las ramas cervicales posteriores, desde C3 a T5, y extiende básicamente la cabeza y la lateraliza junto con la columna. Normalmente este tiene alguna irrigación de las ramas intercostales ascendentes, pues por la parte lateral, y algunas ramas de la arteria vertebral, así como el esplenio también. En ese mismo plano intermedio tenemos el angular del omóplato o el elevador de la escápula o el elevador del omóplato que les voy a mostrar ahorita. Y básicamente este se origina en las apófisis transversas desde C1 a C4 y va a terminar, como su nombre lo dice, en el ángulo de la escápula para poder elevarla. Este hace parte de uno de los problemas que conocemos como la escápula alada, pues que no hace parte, digamos, de la charla, pero para que lo tengan en cuenta. Y su función es ayudar en el 50% de la elevación de la escápula. O sea, la primera parte del movimiento de la escápula, cuando uno va a elevarla, ¿sí? Para mover el brazo, hace parte este músculo en su ejecución. Ayuda a los movimientos del trapecio a que sean, digamos, a que los músculos también no se fatiguen y a estabilizar la cabeza. Está inervado básicamente por parte del nervio espinal, ¿sí? O accesorio, en la parte superior y algunos nervios cervicales o ramos posteriores en la parte inferior. Normalmente, este tiene una irrigación también particular, que son dos arterias, una cervical ascendente y una cervical transversa. La cervical ascendente da la rama de la arteria superoanterolateral y la rama de la cervical transversa hace parte o va a proveer la rama inferoanterolateral. Y ambas son ramas junto con la dorsal de la escápula. Entonces, en esta imagen alcanzamos a ver esa función, cómo cambia el ángulo de la escápula y de paso moviliza en parte la clavícula, ayudando a los movimientos del trapecio, como los habíamos mostrado anteriormente. En el plano profundo, ya como tal, ¿sí? Que terminando los músculos más pequeños, que son los músculos que pues, en este caso pueden ser inconstantes, estos músculos son los músculos interespirosos, son músculos intrínsecos. Como les mencioné anteriormente, son músculos que su origen y su inserción son dentro de las vértebras. Por ende, estos músculos pues casi siempre son músculos muy pequeños, pero que son descritos como músculos que hacen un efecto de fuerza mayor, porque al ser tantos pero tan pequeños, su efecto es muy intenso. Entonces son músculos pequeños pero fuertes. Se unen normalmente entre los bordes superior de la vértebra inferior y el borde de la apófisis espinosa y el borde superior de la vértebra superior, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar para que entiendan un poco. Entonces es el superior de la inferior e inferior de la superior. Estabilizan la columna y la extienden y básicamente están inervados por ramos posteriores de los nervios cervicales. Normalmente en el tórax, como les digo acá estamos hablando del cuello, la parte inferior del cuello, de la nuca, en el tórax suele ser inconstantes. Entonces acá tenemos todos, pero digamos que el que nos atañe es el que les muestro en el círculo, que es el interespinoso. Entonces va del borde superior de la vértebra inferior y el borde inferior de la vértebra superior, ¿sí? En este caso, como sabemos que estas apófisis espinosas son bífidas, pues por eso vemos dos músculos, ¿sí? Entonces aquí observamos sus orígenes y sus inserciones. Y básicamente hace parte de todos esos músculos pequeños o intrínsecos que les voy a mostrar ahorita. Entonces, los músculos intertransversos o laterales, que también son intrínsecos, básicamente los dividimos en dos, ¿sí? Cada espacio intertransverso cuenta con dos músculos, uno
anterior y uno posterior. Y como comentaba el doctor Vallejo en la charla en la que hablábamos de los ligamentos de la columna, es muy importante justo tener en cuenta estos dos músculos porque por la mitad de ellos dos, en relación con la apófisis transversa de las vértebras, encontramos el paso de los nervios. Entonces, si uno inadvertidamente hiciera en la parte quirúrgica daño a estos músculos, no tuviera en cuenta que en la mitad de los dos hay un plejo venoso, una arteria radicular y un nervio, podría generar un daño en el paciente. Entonces, ambos básicamente se insertan en el borde inferior de la apófisis transversa superior y en el borde superior, que es un borde acanalado precisamente por donde va a pasar el nervio de la apófisis transversa inferior. Entonces, como les decía anteriormente, entre ambos pasan el nervio cervical en su rama anterior y va delante de la arteria y venoso en algunos lados. Básicamente este estabiliza y no ayudan mucho en el movimiento como tal, pero pues sí protegen este paquete nervioso, músculo nervioso que les decía ahorita, que son estos que vemos acá. Entonces van entre la apófisis transversa superior, borde inferior, y el acanalado, que es el inferior, ¿sí? Siguiendo con este plano profundo, tenemos unos músculos conocidos como transversarios o transversales, que son posteriores, también son intrínsecos. Estos músculos lo que hacen es pues, que se... Y es un músculo que se divide en tres capas. Entonces tiene pues, como los rotadores. Entonces si uno piensa en esto, desde las primeras espinosas, ¿sí? Y básicamente lo que hacen también de la cabeza y la región cervical, pero estos sí contribuyen, a diferencia de los anteriores, en la hiperextensión, ¿sí? Del cuello de la cabeza y en el caso de los músculos inferiores de la columna en general. Entonces, como vemos acá, tenemos los intertransversos que les hablaba hace un instante, que no hacen parte de lo que Yesid, se te está escuchando muy entrecortado. estoy hablando ahorita, pero sí tenemos estos músculos en abanico, que son los multifídos y los rotadores y el interespinoso. Está entrecortado el sonido, Okay. Yesid. ¿Ahí me oye mejor? ¿Me están oyendo? Ah, qué mal, es que el internet hoy ha estado molestando muchísimo acá en la fundación. No sé si ahí me oyen un poco mejor. Está mejor. ¿No? Aló. ¿Me oyen? Ahí Sí, se lo te oye oigo. un poco mejor. Bueno, entonces voy a hablarles desde acá. Entonces, como les decía, básicamente los músculos tienen una forma de abanico. Entonces, estos músculos que son básicamente los multifíos y los rotadores, que observamos acá en el diagrama, ellos van, algunos desde la transversa de la vértebra inferior hacia la espinosa de la superior, desde la transversa de la vértebra, digamos, que donde se encuentra, hacia la misma espinosa, y lo mismo en el superior. Entonces hacen un paquete muscular muy intenso que puede sentirse, digamos, que cuando uno está en cirugía como una masa muscular muy dura, muy fuerte. Aquí alcanzamos a ver esos multífidos y rotadores, donde digamos que en los dos esquemas observamos en el esquema de la izquierda cómo parecen como si fueran lombrices, ¿sí? Pero al abrirlos todos, cada paquete se vuelve un paquete muscular muy fuerte o denso. Pasando a esta imagen que les muestro, entonces observan cómo se extienden desde esa región cervical hacia abajo en casi toda la columna. En este caso, pues tiene una inserción, digamos que la marcan desde la apófisis espinosa de C2 hasta C5 en descenso, y de las apófisis transversas de T5,
de T1 a T5. Y básicamente lo que muestran es cómo se extienden como si fueran unas carpas. Ya para culminar con la exposición, tenemos los músculos del dorso, en los cuales pues les voy a hablar, ya hablamos de algunos, como el trapecio, como el elevador de la escápula, que pues también hacen parte de los músculos del dorso, pero tenemos hacia la parte inferior unos que hacen, digamos que parte de los músculos del complejo muscular lumbar que se extiende hacia el tórax y hasta más arriba. Entonces voy a tocarlos, aunque hacen parte de la charla de mi compañero Fernando, que viene pues después en otro día. Entonces, estos músculos básicamente aseguran toda la extensión, ¿sí? Y los movimientos laterales, ipsilaterales de rotación o inclinación, están ubicados siempre en contacto directo con las vértebras y por eso los mencionamos acá. Y están entre las espinosas y las transversas. Entonces, básicamente este paquete muscular que les voy a mostrar hacen parte de unos músculos superficiales y hay uno solo profundo que lo consideran ellos. Entonces, ese paquete superficial es el iliocostal, el longitudinal. Como se darán cuenta, los nombres son muy similares a los cervicales, básicamente porque tienen casi que las mismas inserciones, pero están ubicadas en otros lados. Entonces, estos músculos que están acá en esta lista son superficiales e intermedios, ¿sí? Y básicamente, pues de los que les voy a hablar son de los que les dije anteriormente, pero sabiendo que tenemos unos músculos como el dorsal ancho, como el romboides mayor y menor, el elevador de la escápula del que ya hablamos, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior, pues aquí les traje básicamente dónde se originan y dónde se insertan, ¿sí? Básicamente, el dorsal ancho va desde las apófisis de T7, digamos que desde la cresta ilíaca hacia arriba, y termina en la corredera bicipital y ayuda con el movimiento del brazo. Todas estas imágenes se las voy a mostrar ahorita, algunas dinámicas para que las vean. El romboides mayor y menor básicamente se ubican hacia la parte medial, entre la columna y la escápula, ¿sí? Pero van desde C6 hasta T5, todos en ese borde medial. Y como están unidos, pues ya saben que todos van a moverse desde su inserción hacia su origen, como si se encogieran. Entonces lo que hace es que une o intenta como cerrar las escápulas en la parte posterior. El serrato posterior superior y el serrato posterior inferior, lo que van a ayudar básicamente están entre C6 a T2, ¿sí? La inserción del posterior superior, y va a todas las costillas desde la segunda a la quinta costilla en la parte superior. Y en la parte inferior, el serrato posterior inferior, va desde T10 hasta L3. Y básicamente lo que hace es que termina en las costillas inferiores desde la novena hasta la 12ª. Como se imaginarán, si el serrato posterior superior se contrae, lo que hace es elevar las costillas. Entonces ayuda con la inspiración y la ampliación de la caja torácica, más estabilización de la columna por la parte de los ligamentos. Y el serrato posterior inferior lo que hace es deprimir las costillas hacia la parte inferior, cuando se hace su contracción desde las costillas hacia la columna. Entonces, por eso digamos que como no hacen parte directamente de la columna, pues no les voy a hablar mucho de ello. En los siguientes, les voy a mostrar en esta imagen cómo el dorsal ancho, pues cuando la persona o el paciente ha extendido los brazos como si estuviera, digamos, en la imagen de la derecha en el gimnasio donde está el 1 y el 2, y hace una contracción, como les decía, él va a terminar en esa corredera bicipital y hace el movimiento que vemos en el muñeco o en el espécimen que está generando la acción de acercar el brazo hacia la parte posterior. En este alcanzamos a ver los dos romboideos, porque el elevador de la escápula se ha retirado, que estaría justo inmediatamente encima, y vemos cómo esos dos romboideos, el superior, que serían estas fibras que alcanzamos a ver acá, y el inferior, que serían las fibras más grandes, hacen su movimiento. En el siguiente alcanzamos a ver cómo están esos serratos. Entonces tenemos arriba el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior, que si hicieran su movimiento en la columna, básicamente lo que harían es contraerse para deprimir las costillas en este lado, y en esta lo que harían sería elevar las costillas. En la parte superior va por debajo de la escápula, como vemos acá. Aquí se ha retirado el elevador de la escápula y se ha retirado el romboides mayor que va acá y el romboides menor que va acá.
Entonces, hablando de los músculos profundos ya de la columna como tal, intrínsecos, ¿sí? Son pues básicamente el músculo iliocostal o músculos iliocostales, se originan de la masa lumbar común, que hace parte, digamos, de un complejo muscular muy fuerte de los erectores del raquis, y ese músculo va desde las crestas ilíacas hacia arriba, pero pues en este caso solamente les estoy hablando de la parte torácica. Entonces, esa masa lumbar común a la altura de T12 se divide en tres: en masa lumbar común, en los músculos iliocostales básicamente, longuísimo torácico y espinoso torácico, que hacen parte de esos tres músculos. En su inserción, pues por medio de 6 tendones, que tendrían 2 cada uno, van a parar a las 6 primeras costillas. Y lo que hacen es mantener la columna en posición erecta y deprimir, ayudar al músculo serrato posterior inferior a deprimir las costillas. Ambos, digamos que este paquete de músculos son irrigados por ramas costales y alguna parte de las ramas, de las ramas radiculares, que pues como les mencioné antes, salían junto con el nervio entre los dos músculos intertransversos. Pero en general describen que en la parte inferior hay unas ramas muy grandes, que son unas ramas sacras laterales ascendentes, que son bastante, digamos, prominentes en cuanto a su irrigación, que van, pues como este músculo en la parte inferior es tan fuerte y tan grande, pues necesita mucha irrigación, algunas alcanzan a ascender hasta el tórax. Y su inervación, pues básicamente todos son por ramos posteriores de los nervios espinales. Entonces aquí alcanzamos a ver en esta imagen, en este diagrama del doctor Testida al lado derecho, y en el diagrama izquierdo, como en rojo observamos esos músculos. En el diagrama donde se observa el espécimen con el músculo y los huesos del lado izquierdo, observamos todo el paquete de esos tres músculos que en la parte inferior hacen parte de la masa común, y hacia T12, donde está la primera costilla, se dividen en tres. En este caso, del lado izquierdo, alcanzamos a ver en rojo cómo se van a adherir en la parte torácica, que es la parte superior, a esas vértebras, a esas costillas como tal. Y cómo se extiende desde el punto de vista lumbar, con esa fascia que va desde las crestas ilíacas hasta las costillas inferiores. Continuando con estos, los otros dos músculos, ¿sí? En este caso tenemos un músculo que se llama longuísimo torácico. Si ya hablamos del iliocostal, que es el más lateral, pues ahora el siguiente es el que está al lado, que es más medial, y este es el longuísimo o largo del tórax. Este básicamente se origina en la parte superficial y medial con respecto a este músculo anterior. Básicamente en la inserción es en la apófisis transversa, torácica como tal, y en algunas partes de las apófisis costales y de la unión costovertebral o de la unión de las costillas como tal. Esto lo que hace es estabilizar la columna y extenderlo también, y posicionar las costillas durante la respiración en la posición básica o neutra. Todos estos son, pues como los anteriores, irrigados por ramas costales y algunos de las ramas laterales sacras, y la inervación pues es básicamente por los ramos de los nervios posteriores espinales. En este diagrama alcanzamos a ver los tres músculos otra vez, como vemos descrito del lado, desde el punto de vista lateral, alcanzamos a ver acá ese iliocostal del dorso, aquí el iliocostal pues lumbar, aquí alcanzamos a ver el que estamos hablando en este momento, ¿sí? Que es el longuísimo o largo del tórax, que se vuelve después longuísimo o largo del cuello, y el que les voy a seguir hablando ahorita, que es el espinoso, que es el que tendríamos acá, ¿sí? Entonces tendríamos acá los músculos de ese complejo o de esa masa lumbar común y cómo se relacionan hacia arriba con esos siguientes ramos. El siguiente es el músculo espinoso torácico, que era el que le mostraba hace un instante. Básicamente, con respecto a los dos anteriores, es el más medial, que va a estar más pegado sobre las apófisis transversas, pues sobre las apófisis, no, perdón, sobre las láminas y sobre la apófisis espinosa. Y básicamente van de T11 a L2, ese origen. Y la inserción es mucho más arriba, va hacia las apófisis espinosas desde T1 hasta T8. La función, igual que los anteriores, como es un erector del raquis, lo que hace es mantener la posición y facilitar la extensión de la columna. Todos estos van por ramas radiculares y ramas costales y ramas sacras ascendentes en su irrigación. Y es este último que les muestro acá en rojo, que es el que vemos en la mitad. Hablando del plano profundo,
Hay unos músculos intrínsecos, que son los que les estaba diciendo hace un instante, que terminan e inician en la columna. Y básicamente estos músculos son músculos que se extienden a lo largo de toda la columna, como les dije hace un instante, a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbar, aunque a nivel torácico hay algunos que son inconstantes, como los interespinosos. Básicamente son tres, que son los mismos anteriores, los semiespinosos, los largos, que son los multífidos, y los cortos, que son los rotadores. En este caso van los semiespinosos desde T6 hasta T12 en su origen, y va a terminar en C6 o T5 hacia la parte superior. Y los transversos pues van simplemente inferiores a las apófisis espinosas como tal, y generalmente estos multífidos tienen relación con las apófisis transversas para hacer esos movimientos junto con los rotadores que van en las láminas como tal de la vértebra superior, que son todos estos músculos, tienen uno largo y uno corto. Entonces, entre los multífidos y los rotadores tenemos 4 músculos, y si le sumamos el semiespinoso son 5, o sea, serían 10 músculos por cada segmento vertebral. Y es lo que les muestro acá. Entonces tenemos 2 largos y 2 cortos, de los rotadores y de los multífidos. Y ya, esto era todo lo que les traía en ese momento para la charla de músculos del dorso, de la nuca y de la región craneocervical. Estos son los 2 libros, digamos, que donde saqué la gran mayoría de las imágenes, aunque hay unos diagramas muy bonitos tridimensionales que extraje de otros sitios. Y muchas gracias.